ya sabemos que de antemano ya Dios derramó bendición sobre cada uno de ustedes que tomaron ahora sí que la valentía de estar aquí, ¿verdad? Podemos vencer, porque no es fácil, ¿verdad? Después de tener una jornada de trabajo, llegar a la casa del Señor y gozosos, estar gozosos porque estamos aquí. Amén. Abran su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Y recuerden que estamos ahí y vamos a seguir estudiando capítulo 2 porque todavía no se termina. Estamos en los versículos 15 al 17. La semana pasada estuvimos viendo acerca del capítulo 2, versículo 12 al 14. Y hoy continuaremos del 15 al 17. 3 versículos cortitos, pero sustanciosos. 3 versículos que, realmente nos prueba. Recordemos que hemos estado viendo desde el capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, que Dios nos ha hablado que habían evidencias de un verdadero cristiano, ¿verdad? ¿Recuerdan eso, verdad? Que hay evidencias que señalan a un verdadero cristiano. Pero cuando llegamos al versículo 12 nos dimos cuenta que el apóstol Juan se toma un descanso para ahora sí atacar a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas que estaban llegando a la iglesia, para exhortar, para alentar, para edificar a la iglesia, y escribe esos 3 versículos, ¿verdad? Hablándole a cada tipo de persona que hay en la iglesia, porque recordemos que no todos estamos al mismo nivel espiritual, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada, que hay niñitos, hay hijitos, bebés pequeños, recién convertidos, hay jóvenes y hay padres ya maduros en la fe. Y vimos ahí que a pesar que hay 3 etapas, lo importante era no quedarse en una etapa, sino seguir creciendo, seguirse edificando para poder llegar a la plenitud de Cristo, para poder llegar al conocimiento de Cristo y, como lo dice el apóstol, llegar a ser un varón aprobado por Dios. Esa es la meta, ¿verdad? Que decíamos que esa es la meta, que estamos aquí en la tierra, esa es la meta que tiene cada cristiano, llegar a la plenitud de Cristo. Y en el versículo 15, entonces vuelve el apóstol Juan a tomar nuevamente lo que quedó pendiente en el versículo 11, mostrándole más evidencias al cristiano y atacando nuevamente las falsas enseñanzas. Y el versículo 15, 16 y 17, lo vamos a leer y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Verdad que están tan fuertes los versículos? Tan bastante fuertes, pero el apóstol Juan, recuerden que estaba hablándole a la iglesia y hablándole acerca de estas falsas enseñanzas que se estaban infiltrando, y ahí continúa mostrando que hay más falsas enseñanzas, ¿verdad? Pero para comenzar, recordemos que como cristianos tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría ya sabe cuáles son los 3 enemigos. Yo creo que hasta Ángela, Lucas ya se les ha de haber enseñado en su clase que tenemos 3 enemigos en común. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos 3 enemigos? El demonio, Satanás, el mundo y la carne. 3 enemigos que tenemos todos en común, ¿verdad? Todos los que nos hacemos llamar cristianos, esos son nuestros 3 enemigos en común: Satanás, la carne y el mundo. Pero hay mucha gente que le da más prioridad a Satanás y le achaca más a Satanás, y que Satanás hizo esto y que esto y que el otro, y toda la culpa al pobrecito. Cuando realmente nuestro mayor enemigo es nuestra carne, porque es la que traemos todos los días, 24/7 está con nosotros. Esa es la que nosotros, con esa es la que más luchamos. Y en esta hora vamos a ver el otro enemigo, y es el mundo, o
Por eso si usted tiene su Biblia, posiblemente tiene un título arriba que dice, no améis al mundo. Y esa es la clase de hoy, no améis al mundo. Entonces, vemos nuevamente que Pablo ahora comienza diciendo, no améis al mundo. Y recuerdan la clase, no la anterior, porque esa recordemos que era para edificar a la iglesia. Pero una de las evidencias del cristiano, ¿cuáles eran? ¿Amar a quién? A Dios. Amar al prójimo. Amar al hermano. Esa era una de las evidencias de un verdadero cristiano. Tenemos que amar a nuestro hermano sin condición. Y si usted se da cuenta, tanto la carta de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, hablan acerca del amor. El apóstol Juan se enfatiza en el amor. Y aquí nuevamente dice, no améis al mundo. ¿Qué significa amar? Amar. ¿Qué significa amar? Tenemos que entender qué es amor. Si Juan nos está hablando que debemos de amarnos unos a nosotros, amar a nuestro hermano, amar a Dios, que no debemos amar al mundo, tenemos que entender qué es amar. Usted nos explicó que habían varias clases de amor. Hay varias clases de amor. Ajá. Hay varias clases de amor. Pero en sí el amor, ¿qué es? Entregarse. Es un sentimiento, pero es un sentimiento profundo que se le tiene a algo, ya sea a una persona, a X cosas. Es un sentimiento profundo, íntimo, ¿verdad? Que uno se entrega total a eso. Pero es un amor que viene de parte de Dios. Porque el que dice, el que no tiene a Dios, o sea, el que ama al mundo, no ama a Dios, porque no tiene el amor de Dios. El amor de Dios no es como el mundo lo ve hoy día. O sea, yo veo a una muchacha y me enamoro, pero ese no es el amor que... Ese no es el amor verdadero de Dios del cual estuvimos hablando. Recuerdan que hay 4 tipos de amor. El amor que estamos hablando, que habló Juan, de amar a los hermanos, recordemos que era el amor ágape, ¿verdad? Y aquí Juan ahora nos está dando, ya no es una exhortación, ya no es porque si vemos la carta o los textos anteriores, o la carta de San Juan, siempre Juan dice, os ruego, rogándonos hacer algo. Pero aquí empieza, no améis. Es un mandamiento. Es un mandato. Ya no lo pone de que si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo está bien. No, aquí dice, no améis al mundo. Simple, no améis al mundo. ¿Qué es mundo? Hay 3 palabras para la palabra mundo. No todo, cuando usted encuentra en la Biblia mundo, se refiere al mismo mundo. ¿Ok? Hechos 17:24 dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahí se está hablando, cuando dice ese mundo, se está hablando de la tierra, la creación que Dios hizo. ¿Ok? Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Y no está hablando a la creación, sino está hablando a la humanidad. Que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. O sea, a las personas. A las personas. En Hechos nos habla de que Dios creó el mundo, la creación, y lo podemos ver en Génesis, que dice que todo lo que Él creó era bueno en el mundo. Juan 3:16 habla y se refiere a la gente. Pero en este pasaje que acabamos de leer, en primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, hace referencia al sistema del mundo. Al sistema. Por eso esa palabra mundo aquí es cosmo, que hace referencia al sistema. Al sistema.
Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces se refiere a un sistema mundano que el enemigo mortal del Hijo del Dios de este siglo, en este sentido, es esa palabra la que vamos a usar en estos 3 versículos. El mundo en referencia al sistema que hay hoy en día. Entonces, vamos a ver cómo se originó este sistema, quién lo gobierna, cómo afecta al inconverso y cómo afecta al cristiano, ¿verdad? Entonces, para ver cómo se originó, tenemos que ir al principio, ¿verdad? A Adán. Ustedes recuerdan ahí, ¿verdad? Que a Adán se le entregó que el dominio sobre toda la tierra. Dios le dijo que tenía que gobernar la tierra. Pero vemos que cuando cae en desobediencia, le entregó las llaves a Satanás. Le entregó el dominio a Satanás. Y desde ese momento Satanás gobierna el mundo. Gobierna el mundo. Por eso la Biblia dice que en 2 Corintios 4:4 que Satanás es el Dios de este siglo. Haciendo referencia a este siglo, de este mundo, de este sistema. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Entonces él organizó al género humano dentro de un sistema mundano. Cuando él tuvo el dominio, él entonces organizó a la humanidad dentro de este sistema basado en el orgullo, basado en la ambición, en el egoísmo, la codicia y los placeres pecaminosos. Eso está en el sistema, ¿ok? Se ve bien que estas cosas entonces no tienen nada que ver con Dios, ¿ok? Este es el sistema que Satanás está gobernando. El sistema que Satanás gobierna incluye el comercio, la política, la religión, la educación, la diversión, los reinos mundiales, las organizaciones mundiales. Todo eso es lo que es el sistema del cual Juan nos está diciendo que no amemos. Esas son las cosas que no debemos amar. Y está el comercio, política, religión, educación, diversión y los reinos mundiales y las organizaciones mundiales. Mediante este sistema, Satanás ofrece a la gente poder, riqueza, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales y prestigio social, así como toda clase de placeres pecaminosos. Satanás puede darle a los hombres casi todo lo que deseen y así hacer que estén satisfechos para permanecer bajo su dominio, incluir y excluir a Dios de sus vidas. Esto es lo que nos ofrece este sistema: poder, riquezas, logros, prestigio, comodidad. Ahora ven de qué sistema estamos hablando, de qué mundo estamos hablando. Bueno, de ese mundo es el cual Juan nos dice que tenemos que apartarnos, tenemos que aborrecer. Eso sí tenemos que aborrecer. Recuerden que la clase que dice que el que ama a Dios y que el que ama a Dios, las dos clases anteriores vimos de que el que dice que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Y el que no ama a su hermano no ama a Dios. Juan nos está diciendo que debemos aborrecer el mundo. Aborrecer el mundo. Posiblemente no lo podamos entender ahí cuando dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, pongamos este versículo en otra manera. Si usted ama al mundo,
usted aborrece al Padre. Yo creo que así se entiende mejor. Si usted ama al mundo, automáticamente aborrece al Padre. Y ahí la exhortación, el mandamiento es a amar al Padre y aborrecer al mundo. Sencillo. Entonces, ¿quién gobierna entonces este sistema? ¿Quién gobierna este mundo? Ya lo dijimos, Satanás. Efesios 2:2 dice que la corriente de este mundo está gobernada por Satanás. Él es el que gobierna este sistema. Él es el que gobierna este sistema. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, lo que acabamos de leer, el 5:19, capítulo 5:19, dice que el mundo entero, hablando en general, que está bajo el maligno. Al decir esto tenemos en mente que Dios es el gobernante soberano del universo. ¿Okay? No al decir de que Satanás gobierna este mundo, le estamos dando el poder absoluto sobre todo. Dios es el soberano. Él es el que tiene el control absoluto de todas las cosas, de todo. Satanás domina el sistema mundano únicamente porque Dios se lo permite. ¿Okay? Porque Dios se lo permite. Entonces, ¿cuál es el carácter de este sistema mundano del cual estamos hablando? Su carácter básico es el odio contra Dios y su Hijo. Ese es el carácter del sistema mundano. Odiar a Dios y a su Hijo. ¿Cuál es el propósito de este sistema o de este mundo del cual Juan nos está diciendo que no debemos amar? El propósito es alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagan la voluntad de Dios. Ese es el propósito principal del sistema. Por eso Juan nos dice, no améis este sistema, no ames este mundo. ¿Por qué? Porque poco a poco te va alejando de Dios. Poco a poco nos vamos alejando de Dios. Y eso es verdad. Yo creo que nos ha pasado a todos. Por eso les decía al principio que tenemos que entender qué es amor. Es algo, un sentimiento profundo que tenemos por alguna cosa, ya sea por este papel. Y es tan importante entender eso, porque si yo amo más este papel, yo no voy a amar a Dios. La Biblia dice que no podemos tener dos señores, porque vamos a amar a uno y aborrecer a otro. Amamos a uno o aborrecemos a otro. Por eso es tan importante entender qué es amor, si realmente estamos amando al Padre o estamos amando al mundo. Y ya dijimos lo que es el mundo, todo este sistema, y nos encontramos con esta verdad de que muchas veces estamos amando más el sistema. Y lo podemos ver. O sea, hermano, la palabra es dura. Yo cuando estaba, a mí me dio y realmente tuve que pedir perdón porque hay ciertos momentos en que amamos más otras cosas. Y si no es así, mire a su alrededor. Se supone que hoy es un día para adorar y glorificar el nombre del Padre, al único que le debemos nuestro amor. Pero amamos otras cosas, por eso prefiero quedarme en mi casa. Incluso podemos llegar a amarnos hasta nuestra propia vida, antes que a Dios. Porque hoy podemos, está el pretexto de que no voy porque me puedo enfermar. Y con esa la libramos. Le digo al pastor que tengo temor y no voy. Pero realmente, ¿es eso? ¿O hay un amor que te está alejando poco a poco de estar en la casa del Señor? Y es bien peligroso porque empieza poco a poco sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y lamentablemente, esto que está pasando hoy está alejando a muchos de la iglesia.
El primer amor. Por eso la palabra del Señor que dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo. Que el amor se está enfriando. Entre más los días, menos gente. Porque se pierde el compromiso que hicimos con el Señor. Se pierde el compromiso y dentro del compromiso está el amor. ¿Verdad? Por eso cuando nos casamos hacemos un compromiso porque estamos enamorados. Las prioridades cambian. Las prioridades cambian. Y es fácil hacerlo porque hay una excusa. Hay una excusa, siempre tenemos una excusa. Siempre hay una excusa para excusarnos de realmente lo que Dios nos está mandando a hacer, que es amar al Padre. Si amamos al Padre, nos vamos a entregar totalmente. Por eso dijimos que amar es un sentimiento, ¿verdad? Para el sistema, para el mundo. Aquí donde los voy a agarrar. Para el mundo, amar es un sentimiento profundo. Para el cristiano es una decisión. Para el cristiano amar es una decisión. Para el mundo, para el sistema, es un sentimiento. Por eso usted dice, hoy lo ama y mañana no. Hoy siento que te amo más que ayer. Hoy yo te amé mucho más ayer. Yo siento, todo se basa en sentimientos. Si siento que me cae bien, le voy a amar. Si siento que me cae mal, ni me tomo la molestia de saludarlo. Pero cuando usted es un hijo de Dios, usted ya no ama como el mundo. Usted ya no ama basado en sus sentimientos. Usted ama porque ha tomado la decisión de amar. Así de sencillo. Cuando usted toma la decisión de amar al Padre, usted va a procurar hacer toda la voluntad que el Padre manda. Porque lo ama. Porque usted realmente ha tomado la decisión de amarlo sobre todas las cosas. Por eso dice que el nuevo mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. O sea, Dios nos pide que lo amemos total. No basado en nuestros sentimientos de que hoy sí, mañana no. Es una decisión, amar. Entonces, Satanás puede engañarnos como cristianos. Creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí nos puede engañar, porque vemos que ha engañado a muchos ya. El poder que nos da a cada uno de mandar en algo y tienen que obedecerme a mí, aunque Dios diga otra cosa. Vemos que ya muchos han sido engañados. Ya muchos están conformándose al sistema. Ya muchos están caminando conforme el sistema. Cuando Dios quiere que nos mantengamos firmes, sin mirar atrás, sino seguir hacia adelante. Amén. Por eso el versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás contra nosotros como cristianos? La estrategia de Satanás es hacernos ineficaces en la batalla contra él. Esa es la estrategia. Que no tengamos fuerzas para pelear contra él. ¿Y cómo perdemos fuerzas? El cristiano, ¿cómo pierde fuerzas para enfrentar a Satanás? No deja de orar. Dejando de orar, dejar de ir a la iglesia, No leer la Biblia. leer la Biblia, dejar de leer la Biblia, El contacto con los hermanos en Cristo. la coinonía, Que ya uno no puede abrazar al hermano. exacto. Se va perdiendo el amor. A la hermana le gusta abrazar, la hermana está sufriendo por eso. Lógico, imagínate. Ella quiere demostrar todo el amor que Dios le ha dado en su corazón. Como veía doble, entonces agarraba el que no era.
Por eso miraba doble, porque tenía tanto amor para dar que Todavía veo doble. todavía ve doble. Pero esa es la estrategia, de que poco a poco el cristiano se vaya haciendo débil. Y también tú no puedes verlo sonreír ni nada. No verlo sonreír ni nada, dice Yahshua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está débil, está triste, está enojado, está amargado, O sea, no está feliz. no está feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha ido enfriando, se ha ido enfriando. Y vemos entonces ahí que esa es la estrategia de Él, que nos debilitemos para no poderle hacer batalla. Satanás quiere neutralizarnos para que no podamos luchar eficazmente contra Él. Satanás trata de que nos conformemos a este mundo. Él quiere que nos conformemos a este mundo. Él nos quiere tener aquí. Por eso nos ofrece tantas cosas. Por eso este sistema, este mundo nos ofrece hoy en día variedad. Mascarilla Sea usted gratis. hay Mascarilla gratis. mascarilla gratis. Hoy en día hay, se podría decir, usted tiene variedad para darle gusto y placer a la carne. Hoy en día Satanás, esa es la estrategia de él, para derrotarnos, para alejarnos del amor del Padre, para que amemos más al mundo y aborrecer poco a poco a las cosas de Dios. Por eso cuando una persona empieza y está en ese proceso, usted le dice algo en referencia a Dios y se molesta. ¿Le ha pasado? Se molesta, ¿por qué? Porque ya está amando más el mundo, el sistema. Ya está conforme con lo que está haciendo. Esa es la estrategia de Satanás. Él quiere que nos conformemos a este mundo. Él quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo. Eso es fácil y la mayoría venimos de ahí, ¿verdad? Porque muchos no conocíamos al Señor antes. Y sabíamos cómo era el sistema y nos movíamos conforme al sistema. Pero cuando Cristo nos rescata y nos trae de esas tinieblas a la luz, y empezamos a escudriñar la palabra del Señor, a escuchar la palabra del Señor, las vendas se caen, los oídos espirituales despiertan y nuestra manera de pensar es diferente. Ya no pensamos como pensaba el mundo, ahora pensamos diferente. Pero cuando estamos aquí, Satanás está con su estrategia. Él sigue lanzando el anzuelo y caes y te vuelve a enredar en el mismo sistema de donde ya Dios te había sacado. Y es ahí el problema, porque es más difícil que vuelva. Es más difícil que vuelva. ¿Por qué? Porque ya probó aquí y probó aquí. ¿Y a la carne qué más le gusta? A la carne le gusta estar más aquí. Le gusta estar más en el sistema. Por eso esa es la estrategia de Satanás. Satanás trata que estemos conformes en el sistema. Nos quiere engañar. Satanás trata de engañarnos para que vivamos para las cosas mundanas en vez de vivir para Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nos conformamos a este mundo? Dos cosas. Primero, perdemos el gozo de ser cristianos. Cuando nos conformamos al sistema del mundo, perdemos el gozo de ser cristianos. Razón tenía Yahshua, que dice que anda enojado, triste, amargado, todo le molesta, porque se ha perdido el gozo, se ha perdido la felicidad. Perdemos también el poder de Dios en nuestras vidas. Se pierde el poder de Dios. Y sin Dios no somos nada. No somos nada. Y nos hemos dado cuenta que cuando nos hemos alejado de Dios o nos hemos apartado de Dios, nos sentimos que no valemos nada. Como dice la palabra de Dios, ¿de qué vale que ganes el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué vale? De nada. O sea, lo perdiste todo. Lo perdimos todo.
un escritor dijo esto: tú puedes ir donde va la gente de este mundo y puedes hacer las cosas que ellos hacen. Tú puedes ir y hacer las cosas que hace la gente de este mundo y las cosas que ellos hacen, pero no tendrás ningún poder con Dios. Esto es verdad, Dios no otorga su poder a los que se conforman al mundo. Podemos ir y seguir la gente del mundo y hacer lo que la gente hace, pero no vamos a tener el poder de Dios. Y sin el poder de Dios no tenemos nada. No somos nadie como cristianos. O sea, ya, ahora sí que la gloria de Dios se ha apartado de nosotros. La presencia del Espíritu Santo se ha alejado de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser engañados? Para evitar que Satanás nos engañe, debemos saber que la verdad, debemos saber sobre la verdad. Debemos tener nuestra mente renovada para que veamos las cosas como las ve Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer. No conformarnos a este siglo. Este siglo, a este mundo, a este sistema. No conformarnos, sino transformarnos. ¿Por qué? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Leyendo la palabra. Hablándonos cada día. Esta es la que nos renueva todos los días. Esta es la que nos va alimentando el espíritu. Esta es la que nos va separando del sistema del mundo. No hay otro método. No hay un libro que le va a decir: tienes que hacer estos pasos para alejarte del sistema. No. Es mediante la palabra del Señor, la Santa Escritura, leyéndola con fe y poniéndola en práctica. Recordemos lo que dijimos la vez pasada, ¿verdad? De que nada sirve tener y saber tanta Biblia si no la poníamos en práctica. ¿Qué quiere Dios que veamos entonces? Primero, Él quiere que veamos que el sistema del mundo está regido por Satanás. Eso es lo primero. Que el que gobierna este sistema es Satanás. El que gobierna este sistema es Satanás. Entonces, si usted ama al mundo, Él dice: no améis al mundo, pero si usted ama al mundo, ¿a quién está amando? A Satanás, al padre de la mentira, porque Él es el que gobierna. Pero si usted ama al Padre, ¿usted qué ama? A Dios. Usted ama el reino de Dios. Usted ama el reino de Dios. No ama el sistema del mundo, sino el reino de Dios, la gloria de Dios. Entonces, esa es una de las cosas que Dios quiere que nosotros veamos. Que no tenemos que amar al mundo, porque el mundo está gobernado por Satanás. Ya lo dijimos, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Todo lo que en él hay, todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del maligno, de Satanás. Entonces, si puesto que el mundo es regido por Satanás, ser amigo del mundo se constituye ser enemigo de Dios. Si usted ama al mundo, usted ama a Satanás. Y si ama a Satanás, inmediatamente usted se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entendible, ¿verdad? Fácil. Y está ahí en la palabra del Señor.
está ahí. Juan le estaba diciendo a los hermanos que no debían amar al mundo. ¿Por qué? Primero, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tres cosas que usa Satanás. Recordemos que Satanás es el que gobierna este sistema. Y en este sistema hay tres cosas que Satanás ha utilizado desde los principios, desde la creación, desde Adán y Eva. Tres cosas. Y que aún sigue usándolas hoy en día. Es, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas que se usaron, que usó él con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y busquemos Génesis. Vayamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Amén. Versículo 3 dice, capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abiertos vuestros ojos y veréis y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Pudieron ver las tres cosas? ¿Pudieron ver los deseos de la carne en la tentación de Eva? Satanás tentó a Eva con estas mismas tres cosas que nos está diciendo Juan: no améis, no tengáis. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vemos ahí que dice que el fruto que ella vio era deseable, era bueno. Quería satisfacer esa necesidad, ese gustito que tenemos, ¿verdad? Cuando sabemos que se nos antoja algo. Ese es el deseo de la carne. De querer probarlo, de querer comerlo, de querer saber cómo se siente al paladar. Ese es el deseo de la carne. Y ella tenía ese deseo cuando vio el fruto y le dijo al Señor, y le dijo a Satanás: mira, ¿qué fruto es ese? Y ella lo vio y inmediatamente se le empezó a Variar. claro, Drooling. Se le hizo agua a la boca. era un mago. Él me dice que dicen que es una manzana, ¿verdad? Pero a mi parecer, yo creo que todos le ponemos la fruta que el más nos gusta. Él me dice que era un mango porque a él le gusta el mango. Él me hubiera quedado, si le ponen un mango, él me cae. Cae de rollete. Él me cae. Como Víctor. Vemos la... A mí se me antojó, le dije a Juanina, oye, tengo antojo de comer un pancito que hacen en Yutes, en la panadería. Me fui, me dijo, bueno, tráeme el otro a mí. Yo, Entonces fui a Yutes y resulta que la panadería era cerrada. La cerraron, pastor. Está con el gustito, está con el deseo de la carne del pastor ahorita de comerse el pan. Uno solito, pero fue deseo. Fue el deseo. Y ahí vemos el deseo que ella tuvo. El otro dice que cuando ella lo vio con sus ojos, se multiplicó el deseo. Se multiplicó el deseo. Y vemos que le dice: cuando tú lo comes, vas a ser al igual que Dios. La vanagloria de la vida. Querer ser alguien en la vida. Querer ser más que otras personas. Ese vanagloriarse. ¿Y por qué Satanás estaba diciéndole estas cosas a ella? Porque él lo hizo
¿Ustedes recuerdan por qué fue lanzado? Porque él quiso ser como Dios. Él quiso ser como Dios, por eso fue arrojado. Y ahora él quiere que Eva caiga con estas mismas tres cosas. Y sí lo logró. Lo logró. Y por eso hoy todos nosotros estamos pagando las consecuencias. Disculpas. No disculpas, porque imagínense que todos le caemos a palo a pobre Eva y Adán. Ellos no sabían. Ellos no sabían. Ellos no tenían el conocimiento que hoy usted y yo tenemos. Y tantos años atrás se escribió esta carta de Juan, haciendo referencia de que estas mismas tres cosas cayó Eva y la humanidad está así. Imagínense que teniendo aún ya la revelación escrita, seguimos haciendo lo mismo, seguimos cayendo, seguimos cometiendo errores sabiendo de que está mal.